Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Es un placer contar con todos los que están entrando en este momento a mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Suscríbase a De Primera Mano RD y haga una promoción a todos los que sean sus amigos, familiares, allegados y dígale que se suscriban a De Primera Mano RD. De Primera Mano RD en YouTube es mi canal por donde diariamente transmitimos, así que suscríbase. Gracias a los que están en Voz Media Network. Hoy es noche de viernes 30 de agosto del año 2024, día de Nuestra Señora del Manejo. Los que cobran, cobran hoy. Así que entreguen. Aquí estamos en un viernes extraño, lluvioso, de caos y de otras cosas. Pero como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, yo he escuchado muchas veces a expertos y entendidos en la materia que dicen que el mal, cuando no se castiga, se convierte en un incentivo para que se continúe realizando. Y a veces parece que cada una de las situaciones que vive el pueblo dominicano o de los males que estamos viviendo es porque día tras día se le anima, se le echa aliento, se le echa maíz para que se haga peor. Si usted entra a las redes sociales el día de hoy, la noticia del día es nada más y nada menos que el caos en el transporte en la capital dominicana. Y todo el mundo se pregunta que qué pasó. La gente salió a trabajar temprano. ¿Y qué pasó? Ninguno de los semáforos funcionaban. Hace muchos días que hay un tema que quedó inconcluso. Y cuando surgió la situación de los semáforos esta mañana, nos llegó de inmediato a la mente ese tema que quedó inconcluso. Por eso dije en principio que cuando el mal no se ataca, se convierte en un incentivo. Hace meses, un personaje de la televisión que de la televisión y la radio saltó a la política, y de hecho el apellido de su familia nos daba algún nivel de esperanza a algunos. A mí no me resultaba ninguna impresión de que algunos decían que como venía de una familia seria, cuando él llegara a ciertas posiciones estaba en el deber de ser como serio. Y de ser secretario del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el presidente Abinader lo designó nada más y nada menos, mis queridos amigos, que como director del Instituto del Tránsito de la República Dominicana, Intran. El Intran es un organismo bastante técnico, pero que manejaba recursos e influencia en el área del transporte a nivel nacional. El gobierno en principio, cuando llegó, primero designó a un sindicalista llamado Rafael Arias, quien era uno de los segundones de Antonio Marte. O sea, él era vicepresidente de CONATRA y de vicepresidente de CONATRA pasó a dirigir el organismo técnico, un sindicalista que manejaba el tema del tránsito. El desorden fue tan grande y tan evidente que el presidente de la República tuvo que sustituirlo y en su sustitución designó a Hugo Veras.
como nuevo director del Intran. ¿Pero qué pasó? El señor Hugo Veras, que llegó alzando la voz al Intran y diciendo que él esto y que él lo otro, y desafiando a ciertas fuerzas oscuras que aparentemente conocían muy bien lo que era el negocio que se movía en esa institución, pusieron a prueba el comportamiento del señor Veras con un contrato. Un contrato que involucraba nada más y nada menos que los semáforos, primero del Gran Santo Domingo como plan piloto y después se extendería a otros lugares. Un contratista fue el primero que dio la voz de alerta de lo que aparentemente era un plan corrupto detrás del tema de los semáforos. Ahí se involucró la Dirección de Compras y Contrataciones con el señor Carlos Pimentel, que siempre he dicho que es un hipócrita y es uno de los funcionarios más vividores. Se llegó ahí y sabe a qué llegó. Bueno, el señor Pimentel, que debió advertir antes de que había incongruencias en ese contrato, cuando la presión mediática subió del tema de los contratos de los semáforos, entonces se metió el señor Carlos Pimentel, suspendió el contrato, esto y lo otro. Al final, Hugo Veras tuvo que salir por la puerta de atrás de la dirección del Intran porque todos los indicativos del proceso de la contratación de cerca de 1.300 millones de pesos para los semáforos lo señalaban a él como un presunto corrupto. Y parece ser, como todo lo que pasa en este gobierno, el presidente le dijo que se tomara una vacación o que tomara una licencia para no votarlo. Sin embargo, una parte importante que debió ejercer su poder y su accionar era el Ministerio Público. Todos los indicativos de lo que pasó en el Intran hacen creer a uno, hacen percibir a uno de que había corrupción detrás de eso. Y hoy, con el colapso del sistema de transporte, señores, hoy se vivió un verdadero infierno aquí en la capital. Muchos dicen que eso lo planificaron o que lo planificó la empresa dueña de ese contrato, Transcorp, que eso lo hizo para darle una lección al gobierno y que eso podría ser parte de las presiones que estaría ejerciendo. Pero hay alguien que ha surgido en todo este tema que es un personaje, si se quiere, hasta controversial de la vida pública dominicana. Se llama Jochi Gómez. Jochi Gómez es hijo del periodista Guillermo Gómez. Al parecer, todos los indicativos del contrato de Transcorp de los semáforos indican que eso era de él. Incluso la forma en que él ha defendido el famoso contrato hace entender que 2 y 2 son 4. Él escribió un tuit hace 2 días que a mí me llamó la atención y yo quise traerlo para compartirlo con usted y que lo razonemos hoy en base a la crisis que se vivió de los semáforos. Es un tema, si se quiere, Alba, hasta de seguridad nacional. Porque estamos hablando de un servicio que generaría todo un caos en caso de no funcionar como lo generó hoy en la ciudad capital. Los AMET o los DGCET no dieron abasto para poder controlar el desorden que había en el tránsito. Él escribió eso. Dice él, atención, eso lo escribió antes de ayer, 28 de agosto del 2024 a las 9:25 de la noche. Dice esto, Alba. Atención, hace 9 meses se implementó un nuevo sistema de semáforos en el Distrito Nacional. Sin embargo, Carlos Pimentel y Compras y Contrataciones denunció públicamente que estos semáforos eran pintados y con tecnología obsoleta y falsa. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?, pregunta él.
¿Por qué el Intran sigue guardando silencio? Y dice Jenny Berenice, la procuradora adjunta, dice, es momento de tomar acción. Presenten la auditoría correspondiente a la Contraloría y que se preparen a enfrentar las consecuencias, ya sea para los que difamaron o los verdaderos responsables. El fabricante legítimo de los equipos ya está en el país exigiendo respuestas y no dudará en retirarlos si no obtiene una respuesta satisfactoria. Eso él lo escribió ¿cuándo? Antes de ayer, hace 2 días. Hoy es viernes, el miércoles. Y 2 días después de él escribir eso, ¿qué pasó? El sistema de semáforo del Distrito Nacional colapsó. Imagínese el infierno que se vivió en la capital en esta hora pico, en las horas pico, que se vive usualmente un infierno cuando hay semáforo. Imagínese que no lo hay. Ahora, lo que él está diciendo en ese tuit envuelve ciertas verdades y que yo estoy hasta de acuerdo. Número 1, ¿dónde está la investigación? ¿Por qué el Ministerio Público al día de hoy, si Carlos Pimentel decía tener la razón, no ha sometido a la justicia a Hugo Veras? Pero si lo que Carlos Pimentel dijo era mentira, ¿por qué el presidente no lo ha destituido? O sea que también se crean varias situaciones. ¿Quién en este proceso es el que pierde? El pueblo. Personas que se tomaban 15 y 20 minutos para llegar a su trabajo, hoy tuvieron que llegar 2 horas y 3 horas después con el desastre en el tránsito el día de hoy. Cuando el mal no se castiga, se convierte en un incentivo. El Ministerio Público se ha planteado como un Ministerio Público independiente desde el día 1 que designaron a Miriam, a Jenny y a Camacho. Pero si hay algo que yo he cuestionado es la famosa independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público ha sometido a la justicia a muchos miembros del pasado gobierno y con razón, y los he apoyado. Pero el Ministerio Público se ha quedado corto con los que han cruzado el semáforo en rojo de este gobierno. Uno de ellos, Hugo Veras. Y yo creo que al que más le conviene que se determine si las acusaciones, si las dudas, si los rumores que se han dado son ciertos o falsos, quien le conviene la aclaración es a él. Pero han pasado meses, meses y meses, 9 meses, y ciertamente parece que el Ministerio Público o no tiene valor o le dieron órdenes de que no hablen de ese caso. Yo dije en principio que el expediente del caso Intran involucraba mucho más que a Hugo Veras. Y siempre dije que desde el Ministerio de la Presidencia se tendría que explicar por qué habían ciertos programas y procesos que se estaban manejando desde el Ministerio de la Presidencia en el Intran. Y siempre dije que Hugo Veras quizá era el chivo expiatorio, que sí, claro que él tenía responsabilidad, pero había gente más grande que él que tenían responsabilidad en el sector empresarial y en el mismo gobierno. Como se le ha dado de lado a ese tema, ¿cuál ha sido el resultado? Lo que vivimos hoy. ¿Quiénes son los que administran el dinero del sector transporte? Eso es en el Ministerio de la Presidencia y no porque llegó Paliza ahora. Yo creo que tanto el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, como el ministro de la Presidencia, Joel Santos, deben aclarar qué es lo que está sucediendo, sucedió en el Intran. Sobre todo por aquellos rumores de que hasta el guardia que pusieron ahí, el apellido Rijo, fue
uno de los dos que lo puso ahí. Hay que aclarar, ese organismo ha caído en una prostitución tan terrible que colocaron a un ingeniero eléctrico ahora a dirigir el sector transporte, a Milton Morrison. ¿Qué podría saber ese señor si en su área fundamental, que era Edesur, él no dio pie con bola? Imagínense ahora en un área que él desconoce totalmente. ¿Ustedes están entendiendo? Miren, el hecho de que no se le haya dado respuesta judicialmente, porque aquí estamos hablando de un ministerio público independiente, pero que ha sido muy activo para llevar a los actores del danilismo a la cárcel, pero que a los que tienen problemas en este gobierno ni siquiera ni le investiga ni le interroga. Yo recuerdo que cuando ocurrió el caso de Hugo, lo que se dijo era que él tenía COVID una vez que lo iban a invitar a Procuraduría. Y tengo un amigo que siempre me pregunta si ya se sanó del COVID, Hugo, o si todavía tiene COVID. Miren, y ahí les hablo de nuevo de aquello que en una ocasión traté de dejarles en la mente sobre las puertas giratorias. Aquí en nuestro país hay muchas puertas giratorias. Aquí hay personas que tienen demasiados compromisos. Y a veces una institución, usted la ve de una forma, pero esa institución tiene compromisos. Es más, aquí la mayoría de funcionarios responden a un empresario. Ah, no, tal funcionario lo puso fulano. Tal funcionario lo puso fulano. Y ya ustedes saben que todos los procesos que se llevan, o la mayoría de procesos, para no decir todo, que se llevan en esas instituciones, quién o qué empresas son las que ganan. Yo anoche empecé a hacerles un relato para que ustedes vean que el mal, cuando no se castiga, se convierte en un incentivo de lo que está pasando en la ONSA. El mismo contratista que lo sacaron preso por el caso del asesinato del profesor Junior Ramírez es el mismo contratista que está en la ONSA. Ahora tiene más poder en la ONSA. Pero ese contratista también, ¿sabe dónde está? En el Ministerio de la Vivienda. Ese contratista, el nuevo pulpo de este gobierno es ese, para que ustedes vean que el mal, cuando no se corrige, es un incentivo. Por eso, hoy a mí no me sorprende para nada lo que acaba de pasar con el tema de los semáforos. Señores, aquí estamos hablando de la reforma constitucional, estamos hablando de todo, pero parece que aquí se acabaron los problemas. Pero también se acabaron los cuestionamientos de los tigres que tienen cuenta pendiente por corrupción. Yo no tengo problemas personales ni políticos con Hugo Veras. Al contrario, pienso que si él habla, se sabría quiénes son los dueños de todo ese problema que se lo llevó a él, que lo embarró de zika y que lo ha dejado a un lado, pero que él sabe que los dueños de ese problema son otros. Quizás son los mismos dueños del problema de la cárcel de La Victoria, que decían en principio que no tenían que ver nada con eso, y después cáspita devolvieron dinero, hicieron acuerdo y toda esa vaina. Ahora, parece ser que en la República Dominicana, y no parece ser, es así, que cuando usted tiene cierto apellido, cierta influencia, la justicia no le llega. Todos los que estaban involucrados de apellidos poderosos en los expedientes del danilismo, ¿qué pasó? Lo sacaron de los expedientes. Todos. Todos. A mí me dicen que dentro de los que han hecho acuerdos que no van a caer presos, hay un grupo de tigres que fueron los que más robaron. Un dueño de un supermercado, que yo me he hartado de mencionarlo desde el 16, estoy yo diciendo que quién es ese tigre que tiene tanto poder y ha hecho tanto negocio y tanta diablura y viola la ley y nadie dice nada.
Hugo Vera no era Hugo Vera en esa posición. Hugo Veras era un peón del que era dueño de esa posición. Porque eso era de un dueño. Pero Hugo Vera cogió colita y para que no lo metieran preso, lo embarraron de Zika y lo dejaron a un lado ahí. Ahora él, por el honor de sus hijas y por su propio honor y el de su familia, cuando aquí se habla de don Freddy Vera Goico, que yo lo conocí, una persona de peso que cuando hablaba la sociedad temblaba y defendía a la sociedad en cierta medida, no merece que su apellido esté arrastrado en estas situaciones cuando los verdaderos responsables de la mafia y de todo lo que se ha hablado del Intran están por ahí tranquilos. Yo creo que la sociedad está esperando una respuesta contundente sobre el tema. Señores, lo que pasó hoy con los semáforos, ¿saben qué es? Es la reacción de lo que hace 9 meses se está posponiendo. Una real investigación. Hay dos cosas, Alba, te lo dije ahorita. O todo lo que dijo Carlos Pimentel era un bulto y una mentira, o entonces, por el otro lado, era cierto que Hugo Vera se robó junto con un grupo el tema de los semáforos. Pero una de las dos versiones tiene que quedar clara. ¿Cómo tiene que quedar clara? Con la intervención ¿de quién? Del Ministerio Público. Que investigue los contratos. Hay un contratista que fue el primero que reclamó y dijo que había corrupción detrás del proceso de los jodidos semáforos, que fue ese el que tiró al agua a Hugo. Que Hugo dijo que él no iba a aceptar chantaje y vaina. El contratista tenía la razón. Se parece mucho a la historia de uno de los contratistas que fue el primero que abrió los ojos del robo de Carlos Bonilla. Comenzó con un hospital, el contratista lo llevó a los tribunales, le ha ganado en toda la instancia y el tipo le ha hecho la vida imposible al señor Bonilla. ¿Ustedes están entendiendo? Ahora, ¿a quién beneficia el crimen? ¿Quién es el verdadero dueño de los contratos, de todo, de la institución? Yo recuerdo que una vez un amigo estaba hablando con un empresario delante de mí y le estaba diciendo, mira, para que hable por favor con el ministro de Hacienda para que me resuelva un tema. Me dice, no. Ahí el que sabe es fulano Bonetti, es el jefe de él. Oye, ¿cómo es? Ve a hablar con él, que ese fue el que lo puso ahí. ¿Usted se imagina cómo que se maneja esta? ¿Ustedes entienden cuando yo le digo a ustedes que esto es un potrero, esta vaina? Esto es una finca bananera. Con razón Chu era ministro de Interior y Policía. Es que esto es un potrero, señores, donde hay plata de vaca por todos los lados. Hoy, el olor putrefacto, maloliente de los contratos detrás del Intran nos despiertan la idea de que algo huele mal, pero lo quieren cubrir. Por ejemplo, al día de hoy, el gobierno dominicano no nos ha dado una respuesta de qué fue lo que pasó con los semáforos. De si es que hubo algún atentado o si fue como dijo el señor Jochi Gómez en su tweet, si es que la empresa Transcorp Corporation decidió apagar los semáforos. ¿Quién va a asumir el control de eso? ¿Quién va a resolver ese tema? ¿Existe o no existe la lucha independiente contra la corrupción? Le doy mi respuesta. Las dudas me sobran. Vamos a la pausa. Al regreso, no quiero que se muevan. ¿Saben de qué vamos a hablar? De unas declaraciones que dio el ministro de Educación hoy, Ángel Hernández, sobre Roberto Furcal. ¿Usted quiere reírse? Cuando regresemos vamos a hablar de eso.